Ruby Pérez. Ravi Pérez murió hace 20 días, ahora su hija acaba de romper el silencio y sorprendió a todos. Atención mundo del espectáculo, fanáticos de la música y amantes de la verdad. Lo que estás a punto de escuchar no solo estremecerá tu alma, podría cambiar para siempre la manera en la que recordamos a una de las voces más emblemáticas del merengue dominicano, Ravi Pérez. Hace apenas 20 días, el mundo se vestía de luto. Las redes sociales colapsaban. Los noticieros repetían su nombre con solemnidad. Ravi Pérez, el llamado altavoz de América, había fallecido repentinamente, dejando un legado inolvidable, pero también una ola de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en sus últimos días? ¿Por qué algunos de sus amigos más cercanos se mostraban tan distantes en los homenajes? ¿Y por qué su hija, durante semanas, guardó un silencio tan profundo que comenzaba a sonar sospechoso? Pero hoy, ese silencio se rompió, y lo que su hija ha dicho no es solo sorprendente, es perturbador. En una entrevista llena de pausas tensas, palabras entrecortadas y miradas esquivas, la hija de Ravi Pérez dejó caer una bomba emocional que ha puesto a temblar a sus seguidores. Mi papá no murió como todos creen. ¿Fue esta una confesión velada? ¿Una señal de que hay algo que aún no se ha contado? ¿O simplemente el dolor hablando más alto que la razón? Algunos medios locales ya hablan de una disputa familiar secreta, de un testamento misterioso y de una última llamada que habría hecho Ravi solo horas antes de su muerte y que aún no ha sido revelada al público. Otros aseguran que Ravi estaba siendo presionado para regresar a los escenarios pese a su frágil salud, mientras rumores más oscuros apuntan a conflictos internos en su círculo más cercano. ¿Estamos ante una tragedia silenciosa que fue maquillada como una partida pacífica? ¿O acaso se trata de una familia intentando procesar el duelo de un gigante que lo dio todo por la música, pero que murió con más preguntas que respuestas? En este video, vamos a desglosar cada palabra de su hija, cada gesto que no fue casual, y cada dato que los medios tradicionales no se atreven a mostrar. Hablaremos con expertos, analizaremos declaraciones pasadas y repasaremos los últimos momentos públicos de Ravi Pérez en busca de la verdad que aún permanece oculta. Pero antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana porque lo que viene en los próximos minutos va a sacudirte el corazón. Este no es solo un homenaje. Es una investigación, es un acto de memoria, y es también un grito por la verdad detrás de la leyenda. Y así llegamos al final de este recorrido, a través de la vida, las sombras y los silencios de un hombre que nunca se rindió, que vivió cantando, y que eligió despedirse sin hacer ruido, pero dejando un legado que grita desde el alma de cada canción que interpretó. Ravi Pérez no fue solo un ídolo. Fue un símbolo. Fue un sobreviviente. Fue un padre, un artista, un soñador indomable. Su voz desafió el tiempo, las limitaciones físicas y el olvido. Su historia, marcada por la tragedia desde su adolescencia, se transformó en un relato de triunfo, dolor y redención. Pero también hay cosas que aún no sabemos. ¿Qué contenían aquellas libretas privadas encontradas en su estudio? ¿Por qué su hija esperó 20 días para romper el silencio? ¿A quién iban dirigidas las cartas que nunca envió? ¿Y qué quiso decir con aquella última frase escrita a mano, en el silencio, también se canta? Estas preguntas siguen flotando en el aire, como notas suspendidas en una melodía inacabada. Y quizás sea así como Ravi deseaba ser recordado, no con certezas, sino con emoción. Con la piel erizada cada vez que su voz aparece. Con lágrimas que no necesitan palabras. Con la certeza de que las verdaderas leyendas nunca mueren. Y ahora quiero hablarte a ti, que has llegado hasta aquí. Si esta historia te emocionó. Si alguna vez bailaste, lloraste o soñaste con una canción de Ravi Pérez. Si sientes que esta voz merece ser honrada, escuchada y recordada por nuevas generaciones. Te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos desenterrando historias ocultas, homenajes perdidos y vidas que, aunque ya no estén entre nosotros, siguen ardiendo como antorchas en el recuerdo colectivo. Déjanos un comentario abajo, ¿qué canción de Ravi marcó tu vida?
¿Crees que hay algo que aún no se ha contado de su historia? ¿Deberíamos investigar más sobre las cartas, los diarios, o el verdadero motivo de su muerte? Tu voz importa. Tu memoria mantiene viva la suya. Porque cada vez que alguien le da play a una de sus canciones, Ravi vuelve a nacer. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que su voz siga cantando en el alma de todos. Ravi Pérez por siempre. Micrófono. Antes de ser conocido como la voz imponente del merengue, Ravi Pérez fue simplemente Roberto Antonio Pérez Herrera, un niño de barrio humilde, nacido el 8 de marzo de 1956 en Santo Domingo, República Dominicana. Creció en un hogar sencillo, donde la música era más una compañera de esperanza que una profesión alcanzable. Su infancia no estuvo marcada por lujos, ni por caminos fáciles. Al contrario, fue un tiempo de luchas silenciosas, donde la carencia de recursos era una constante, y la calle era, a veces, más hogar que refugio. Ravi, desde pequeño, mostró un interés natural por los sonidos que lo rodeaban, los cantos de los vecinos, los boleros que se colaban desde las radios, los tambores que resonaban en las esquinas. Su voz comenzó a aflorar en los coros de la iglesia y en las reuniones familiares. Era una voz distinta, que desde entonces provocaba pausas, suspiros y una especie de respeto intuitivo. Sin embargo, nadie imaginaba que ese niño flaco y de ojos intensos se convertiría en una de las voces más poderosas del Caribe. Pero lo que realmente marcó su infancia, y en especial su juventud, fue un accidente trágico que cambió el curso de su vida para siempre. En su adolescencia, Ravi soñaba con ser pelotero profesional. Tenía talento, velocidad y una pasión feroz por el béisbol, al punto de haber sido parte de ligas juveniles destacadas. Su futuro parecía estar en los estadios, no en los escenarios. Hasta que, un día, la fatalidad tocó a su puerta. Un accidente automovilístico lo dejó gravemente herido. Fue un choque brutal. El impacto no solo lo inmovilizó físicamente durante un largo periodo de recuperación, sino que destruyó su sueño deportivo. El joven Roberto, que vivía para correr, lanzar y conectar batazos, ahora debía aprender a caminar nuevamente y enfrentar una dura verdad: nunca más podría ser pelotero. Este golpe emocional fue demoledor. Cualquier otro joven habría caído en la desesperación. Pero Ravi, con una resiliencia insólita, decidió reinventarse. Durante sus meses de convalecencia, encontró en la música un nuevo refugio y una nueva razón para vivir. Cantaba para aliviar el dolor. Cantaba para escapar del destino que la tragedia le había negado. Y poco a poco, esa voz, que antes era solo un talento escondido, comenzó a abrirse paso como su verdadero llamado. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, una decisión que no todos comprendieron al principio. Pero Ravi estaba decidido. Allí perfeccionó su técnica, exploró los géneros y pulió el diamante que llevaba dentro. Lo que había nacido como una vocación espontánea, ahora se convertía en una misión de vida. La disciplina del deporte, ahora canalizada en la música, le dio la fuerza para persistir. Y fue en esos años, entre partituras, ensayos y noches de reflexión, que comenzó a emerger el artista que cambiaría el merengue para siempre. La vida le había arrebatado a Ravi Pérez su sueño de ser pelotero, pero lo había devuelto con algo más poderoso: una voz. Una voz que comenzaba a llamar la atención en los pasillos del Conservatorio Nacional de Música, en las fiestas populares y en los ensayos informales con amigos. Era como si el destino, al cerrarle una puerta, hubiera abierto otra aún más grandiosa, la del escenario. Pero el camino a la fama no sería inmediato ni sencillo. Tras terminar sus estudios musicales, Ravi empezó a presentarse en pequeños locales, orquestas modestas y eventos comunitarios. Nadie le regaló nada. Cada aplauso lo ganó con esfuerzo, con esa garganta que parecía tener fuego dentro, con esa capacidad única de transmitir alegría, pasión, fuerza. Pronto su voz comenzó a distinguirse. No era solo técnica, era alma, era verdad. Fue entonces cuando llegó la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. En 1982, fue invitado a formar parte de la legendaria orquesta de Wilfrido Vargas. En ese entonces,
Vargas ya era una figura consolidada, un innovador del merengue, y entrar a su agrupación era como ser llamado a las grandes ligas. Ravi no lo dudó. Sabía que era su momento. Pero incluso dentro de la orquesta, nada estaba garantizado. Ravi tuvo que luchar por cada solo, por cada nota. Al principio, algunos lo miraban con escepticismo, era joven, con gafas gruesas, discreto, silencioso, hasta que abría la boca para cantar. Y cuando cantaba, nadie podía ignorarlo. Su voz era un trueno que estremecía las pistas de baile. Un rugido caribeño que electrificaba al público. Pronto, se convirtió en una de las voces principales de la banda. Fue con Vilfrido Vargas que Ravi grabó algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera, como El Africano, Volveré y Cobarde Cobarde. Pero más allá del éxito, aquella etapa representó una escuela implacable, giras extenuantes, presentaciones masivas, exigencia técnica y artística, y la exposición al mundo de la música comercial, con todas sus luces. Y también sus sombras. Durante esos años, Ravi aprendió lo que significaba estar en la cima, pero también lo que costaba mantenerse allí. Su disciplina, su humildad y su entrega total lo hicieron destacar en una industria feroz. Muchos comenzaron a llamarlo la voz más potente del merengue, y no estaban exagerando. Pero el fuego dentro de Ravi no se conformaba con ser la voz de otro. Pronto sintió que había llegado el momento de volar solo. A mediados de los años 80, en una decisión arriesgada, Ravi Pérez abandonó la orquesta de Vilfrido Vargas para iniciar su carrera como solista. Una movida que muchos consideraron temeraria. Salir del amparo de una figura tan influyente era como saltar al vacío. Pero Ravi ya no era un principiante. Era un artista con identidad propia, con una voz inconfundible, y con la certeza de que había nacido para brillar por sí mismo. En 1987, lanzó su primer álbum como solista, y la respuesta fue abrumadora. Canciones como Buscando tus besos y Enamorado de ella no tardaron en posicionarlo como uno de los solistas más importantes del merengue. La radio lo buscaba, las giras se multiplicaban y el público lo abrazaba con una devoción que parecía reservada solo para los grandes. Había llegado. El muchacho que una vez soñó con el béisbol, el joven que cantaba para sanar sus heridas, ahora era Ravi Pérez, ícono del merengue, dueño absoluto del escenario, símbolo de esfuerzo, talento y renacimiento. La fama llegó rápido, pero no sin peso. Ravi Pérez, ya convertido en solista, comenzó a recorrer escenarios de toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Su voz era su pasaporte, y cada nota que salía de su garganta parecía romper fronteras, derribar muros culturales y tocar el alma de miles. En los años 90, su nombre ya no era solo sinónimo de merengue, era símbolo de autenticidad, pasión y entrega. Canciones como Sobreviviré, Hazme olvidar la Y tú vas a volar no solo eran éxitos de radio, eran himnos que hablaban de amor, desamor, fuerza, redención. Ravi no solo cantaba, narraba el dolor y la esperanza de un continente. Pero cuanto más alto se sube, más dura es la caída. Con la fama vinieron también las presiones. Las giras interminables, los contratos exigentes, los conflictos con productores y el implacable ojo de la prensa. Ravi comenzó a enfrentarse a un monstruo silencioso, el desgaste emocional. La industria, con todo su brillo, también lo iba drenando. Había noches en las que cantaba con el alma rota. Había días en los que sonreía ante el público y lloraba solo en su camerino. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que Ravi estaba harto del medio, que pensaba en retirarse. Otros insinuaban que había conflictos internos con colegas del merengue, o que enfrentaba crisis personales que nadie se atrevía a confirmar. En cierto momento, incluso se habló de un supuesto distanciamiento con su familia, algo que él jamás aclaró públicamente. Lo que sí era evidente, era que su cuerpo comenzaba a resentir el ritmo. Su salud fue fluctuando, y los medios, como siempre implacables, comenzaron a especular, ¿está enfermo Ravi? ¿Dejará los escenarios? En una entrevista, él mismo confesó, yo no soy una máquina. He vivido cosas que nadie imagina. He estado arriba, y también abajo. Pero sigo aquí, porque cantar es lo que me sostiene. Ese seguir aquí no era casual.
Ravi había enfrentado más de una batalla en silencio. Algunas fuentes cercanas aseguran que durante años lidió con depresiones intermitentes, marcadas por la soledad que suele acompañar a los artistas de gran renombre. Porque en medio del éxito, Ravi estaba solo muchas veces. Pero nunca dejó de cantar. Aunque disminuyó su presencia mediática en los 2000, su legado jamás se detuvo. Seguía llenando escenarios, seguía siendo respetado como un maestro por las nuevas generaciones, y seguía siendo, para su público, un símbolo de resistencia, humildad y grandeza. Porque si algo tenía claro Ravi Pérez, era que su voz no era solo un don. Era su escudo, su grito de guerra, su manera de mantenerse vivo. La expectación era enorme. Las redes sociales servían con teorías, y los seguidores más fieles de Ravi Pérez no podían creer lo que estaba por suceder. Después de días de silencio tras la emotiva carta de su hija, finalmente se anunciaba lo impensable, una entrevista exclusiva, cara a cara, en la que la hija del legendario cantante revelaría verdades que nunca antes habían salido a la luz. La entrevista fue transmitida por un medio local, pero en cuestión de minutos se volvió viral. El rostro de la hija de Ravi, visiblemente conmovido, transmitía más que palabras, transmitía una mezcla explosiva de dolor, lealtad, necesidad de justicia y redención. Durante años guardé silencio. Por respeto a mi padre. Por miedo. Pero creo que ahora es el momento de hablar. Porque él ya no puede defenderse, y porque la historia completa merece ser contada, comenzó diciendo, con voz temblorosa pero decidida. La primera revelación cayó como una bomba. Ravi Pérez habría tenido una segunda familia, lejos del ojo público, y algunos de sus seres queridos más cercanos solo se enteraron de su existencia después de su muerte. La hija confesó que descubrió todo al abrir una caja de documentos personales en la casa del artista, donde encontró fotografías, cartas y recibos de transferencias que no dejaban lugar a dudas. Nunca nos habló de ellos. Tal vez por vergüenza. Tal vez por miedo a herirnos. Pero esa otra parte de su vida existió, dijo ella entre lágrimas. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? ¿Sabían ellos que Ravi era su padre? ¿Hubo un pacto de silencio? ¿O un abandono disfrazado de protección? Pero eso no fue todo. Otra revelación aún más perturbadora apareció en medio de la conversación. Ravi habría sido víctima de chantaje emocional y financiero en sus últimos años. Según su hija, personas de su círculo más íntimo, que él creía amigos de confianza, se habrían aprovechado de su vulnerabilidad para manipularlo. Ella afirmó haber encontrado grabaciones de audio en las que se escuchaban conversaciones cargadas de presión, amenazas sutiles y exigencias económicas. Mi papá no era solo un artista. Era un ser humano con miedos, con dudas. Y lamentablemente, algunos de los que estaban a su lado lo sabían, y usaron eso en su contra, reveló con la mirada fija en la cámara. La entrevista alcanzó su punto más tenso cuando la hija habló de los últimos días de vida de Ravi. Según ella, su padre sabía que el final se acercaba, pero no quería preocupar a nadie. Se encerraba en su habitación, escribía canciones que nunca grabó y lloraba en silencio. Estaba agotado. No solo físicamente. Estaba cansado del mundo, de la fama, de las traiciones, dijo mientras sostenía en sus manos una libreta con letras inéditas de su padre, que aún no han visto la luz pública. La entrevista cerró con una frase estremecedora: mi padre murió con el corazón partido, y no precisamente por una enfermedad. Murió porque su alma ya no resistía más. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. Lo que parecía ser una entrevista conmemorativa se convirtió en una bomba emocional que dejó al país entero en shock. Aunque su voz lo convirtió en uno de los íconos más respetados del merengue dominicano, la carrera de Ravi Pérez no estuvo exenta de tormentas. Detrás de los escenarios brillantes y los éxitos radiales, se escondía un hombre que no siempre fue comprendido, ni perdonado. Un artista de carácter fuerte, pasional, a veces explosivo, cuyas decisiones y declaraciones encendieron más de una vez el ojo crítico del público y los medios. Una de las primeras controversias que marcó su carrera fue su ruptura con Wilfrido Vargas, el director de la orquesta que lo llevó al estrellato.
Aunque públicamente se habló de diferencias creativas, los rumores apuntaban a enfrentamientos personales, desacuerdos financieros y hasta traiciones internas. En entrevistas, Ravi dejaba frases ambiguas que alimentaban la polémica: no todos los amigos del camino están contigo cuando el camino se tuerce. Esa frase, lanzada años después, fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Wilfrido o hacia otros colegas que, según él, lo abandonaron en momentos clave de su carrera. Otra de las controversias más sonadas surgió en la década de los 2000, cuando Ravi, en plena madurez artística, criticó abiertamente la calidad de la nueva generación de artistas del merengue, asegurando que muchos estaban en el negocio por dinero y fama, no por pasión ni respeto al arte. Estas declaraciones encendieron el debate en la industria musical, y varios artistas jóvenes lo tildaron de arrogante, acusándolo de no querer ceder el trono. Pero quizás una de las polémicas más personales, y que hasta hoy divide a sus seguidores, fue su postura frente a temas religiosos y políticos. Ravi nunca ocultó su fe cristiana, pero algunos allegados y excolaboradores afirmaron en su momento que la espiritualidad del artista se volvió extremista y que en los últimos años de su carrera llegó a rechazar proyectos, amistades y hasta entrevistas que no coincidieran con sus nuevas convicciones. Se llegó a especular que Ravi había sido manipulado por líderes religiosos con intereses económicos, algo que nunca fue confirmado pero que su hija, en su entrevista reciente, no negó abiertamente. Ella misma dejó entrever que la espiritualidad de su padre a veces lo alejaba del mundo real, y lo empujaba a tomar decisiones que no siempre eran comprendidas por su familia. Y como si fuera poco, su vida sentimental también estuvo marcada por sombras. Aunque Ravi intentaba proteger su privacidad, medios locales publicaron en su momento que tuvo una relación extramatrimonial que habría resultado en un hijo no reconocido públicamente. Esta versión, jamás confirmada por él en vida, resurgió con fuerza tras su muerte, especialmente luego de que una mujer se presentara en una emisora de Santo Domingo diciendo: «Mi hijo también es sangre de Ravi Pérez. Y merecemos ser escuchados». Las redes estallaron, y el país se dividió: ¿era verdad, otra familia en silencio, un hijo oculto o una falsa búsqueda de atención? Las polémicas no terminaban allí. En sus últimos conciertos, se notaba a Ravi más emocional, más impredecible. En uno de ellos, rompió en llanto frente al público, y sus palabras aún resuenan con fuerza: «Ustedes creen que lo tengo todo. Pero a veces, ni siquiera me tengo a mí». Esa confesión pública desató una ola de especulaciones sobre su salud mental. Algunos hablaron de una profunda depresión, otros de arrepentimientos personales, y muchos de sus fanáticos comenzaron a recordar señales pasadas, ausencias en eventos, declaraciones contradictorias, cambios drásticos de actitud. Ravi Pérez no solo fue un ícono musical, fue también un hombre perseguido por sus decisiones, por sus palabras, por sus lealtades y traiciones, y por sus propios demonios. Si bien Ravi Pérez siempre fue un hombre de familia, de pocas palabras pero gran dedicación, su vida privada nunca estuvo exenta de controversias. En el escenario, se veía al hombre sonriente y lleno de energía que conquistaba multitudes con su voz inconfundible. Pero fuera del micrófono, Ravi llevaba consigo una historia oculta, llena de complejidades y luchas personales que pocos conocían. En su vida familiar, como en su carrera, hubo altibajos. Ravi fue padre en varias ocasiones, y aunque siempre se mostró afectuoso con sus hijos, las sombras de su vida privada nunca se disiparon por completo. La presión de estar constantemente en los medios, las giras interminables y su carácter reservado hicieron que algunas relaciones familiares se vieron afectadas por la distancia y los malentendidos. En su matrimonio con la madre de su hija, la relación fue construida sobre una base de amor y respeto, pero también sufrió por las constantes ausencias del cantante, que afectaron su vida personal. Los rumores nunca dejaron de girar sobre él, sobre su vida amorosa, y sobre las dificultades que enfrentaba al intentar equilibrar la vida pública con la privada. Muchos se preguntaban, ¿cómo podía un hombre con tanto amor por la música encontrar tiempo para la familia? Pero ahora, 20 días después de su muerte, su hija, quien durante años permaneció en la sombra, decide romper el silencio. A través de una emotiva publicación en redes sociales, su hija no solo recordó a su padre como un artista inigualable, sino también como un hombre lleno de contradicciones y secretos.
La verdad detrás de las cámaras es mucho más compleja, escribió, desvelando una serie de momentos desconocidos que cambiaron la percepción pública sobre Ravi Pérez. La hija de Ravi, con lágrimas en los ojos, explicó cómo, en su infancia, fue testigo de la lucha constante de su padre por equilibrar su amor por la música con el amor por su familia. En sus palabras, se esconde una mezcla de amor y dolor, pues revela que, aunque su padre nunca fue un hombre distante, había algo que nunca pudo compartir con ellos, su vulnerabilidad. Según su hija, Ravi Pérez vivió sus últimos años con un sentimiento de soledad creciente, algo que se acentuó tras los rumores que comenzaron a circular sobre su salud. No solo estaba luchando con su cuerpo, también con sus propios miedos, confesó. Estos miedos, dice su hija, eran los mismos que Ravi había compartido en privado, temores sobre su legado, sobre el impacto real de su música y, por encima de todo, el miedo de haber dejado de ser un hombre de familia para convertirse solo en un ícono. Pero el mensaje de la hija no terminó ahí. También habló de la relación con su madre, quien, a pesar de las dificultades que enfrentaron como pareja, nunca dejó de admirar la pasión que Ravi sentía por su música. Sin embargo, las largas ausencias y la presión de estar constantemente en el ojo público fueron una carga demasiado pesada. Según su hija, aunque Ravi luchó por su familia, hubo momentos en los que se sintió atrapado entre su deseo de estar con los suyos y las exigencias de la industria. La publicación de su hija no solo fue un homenaje a su padre, sino también una denuncia implícita sobre lo que muchos artistas enfrentan en la soledad detrás de sus éxitos. La hija de Ravi Pérez expuso la verdad detrás de los aplausos y el brillo de los escenarios. Y justo cuando todos pensaban que la historia de Ravi Pérez estaba cerrada, su hija dejó claro que la historia de su padre nunca se redujo a lo que se vio en los medios. Lo que quedó por contar eran los secretos que Ravi guardó celosamente, las luchas que enfrentó en silencio, y las emociones que nunca fueron cantadas en sus baladas, pero que estuvieron presentes en cada acorde. ¿Qué más revelará la hija de Ravi Pérez? ¿Será esta la última vez que su familia rompa el silencio? Lo que está claro es que Ravi, más allá de su legado musical, sigue siendo un hombre complejo, con una historia de amor y sacrificio, una historia que ahora su hija ha decidido contar. El 22 de abril de 2025 amaneció con una calma extraña. El cielo sobre Santo Domingo parecía más gris de lo habitual, como si el aire anunciara una tragedia inminente. Nadie lo sabía aún, pero uno de los últimos grandes íconos del merengue dominicano había exhalado su último aliento, dejando detrás de sí una estela de preguntas sin respuesta, memorias invaluables y secretos que recién comenzaban a salir a la luz. Ravi Pérez murió en silencio, en la intimidad de su hogar, lejos del bullicio de los escenarios que lo vieron brillar durante décadas. Las primeras versiones oficiales hablaban de una complicación respiratoria, agravada por su diabetes y problemas cardíacos. Sin embargo, pronto surgieron rumores que contradecían la versión oficial. Allegados afirmaron que en las últimas semanas su estado emocional había decaído drásticamente y que Ravi había perdido el apetito, las ganas de cantar, de vivir. Se decía que pasaba horas encerrado en su estudio, escuchando viejas grabaciones, escribiendo en libretas que nadie tenía permitido leer y haciendo llamadas misteriosas que terminaban con silencios prolongados. Un músico cercano a él, que pidió mantenerse en el anonimato, confesó que días antes de su fallecimiento, Ravi le había dicho, si algo me pasa, no le creas al silencio. Escucha mis letras. Ahí está todo lo que nunca pude decir en voz alta. Las palabras, entonces ignoradas como simple melancolía de artista, ahora cobran un sentido profético. Su hija, en la entrevista exclusiva que estremeció al país, declaró que la noche anterior a su muerte, Ravi le había pedido que no lo dejara solo, pero que al despertar, él ya no estaba. No me dijo adiós. No me dio una señal. Solo se fue, como si supiera que su misión aquí había terminado. Lo más inquietante fueron los detalles descubiertos tras su partida. Sobre su escritorio había una hoja con una frase escrita a mano, no me lloren con tristeza. Búsquenme en cada canción que dejé inconclusa. En el silencio, también se canta, ¿era una despedida premeditada? ¿Un último mensaje para el mundo? ¿O una confesión encriptada de que su muerte no fue del todo natural? Los rumores no tardaron en circular.
Algunos hablaban de negligencia médica. Otros, más atrevidos, insinuaban un retiro voluntario, un corazón que se dejó apagar. Incluso se dijo que Ravi se habría sentido traicionado por personas cercanas, y que murió con un dolor invisible, más fuerte que cualquier enfermedad física, el del abandono. Lo que nadie puede negar es que su partida sacudió los cimientos del merengue y la música latina. Multitudes salieron a las calles. Fanáticos con lágrimas en los ojos coreaban sus canciones como si fueran plegarias. Las emisoras tocaron sus mayores éxitos sin pausa. Y en cada rincón del país, una sola pregunta flotaba en el aire: ¿qué fue lo que realmente mató a Ravi Pérez? ¿Fue su cuerpo, o su alma? ¿Fue la enfermedad, o el olvido? ¿Fue el tiempo, o los secretos que ya no podía cargar? Ravi Pérez ya no camina entre nosotros, pero su voz aún vibra en cada rincón de la República Dominicana, y más allá. Cada nota que salió de su garganta, cada interpretación cargada de emoción, cada letra que hizo mover los cuerpos y estremecer los corazones, se ha transformado en legado. Un legado que no pertenece solo a la historia del merengue, sino al alma cultural de toda América Latina. Desde sus inicios con la orquesta de Wilfrido Vargas hasta su exitosa carrera en solitario, Ravi no solo cantó, resignificó el merengue, lo elevó a una categoría emocional, íntima, donde el ritmo no estaba reñido con el sentimiento, y donde el amor, el desamor, la lucha y la esperanza encontraron refugio. Las generaciones que crecieron en los años 80 y 90 lo recuerdan como el dueño de una voz prodigiosa, potente, inconfundible, capaz de llenar estadios y, al mismo tiempo, estremecer en un concierto íntimo. Canciones como Buscando tus besos, Enamorado de ella, Dame veneno o Volveré no solo fueron éxitos comerciales. Se volvieron parte del tejido emocional de millones de personas que asociaron su música con momentos de alegría, nostalgia y transformación. Pero su legado va mucho más allá de sus canciones. Ravi inspiró a cientos de artistas jóvenes que veían en él un ejemplo de perseverancia y excelencia vocal. A pesar de su discapacidad física, jamás usó eso como una excusa o una limitación. Al contrario, lo convirtió en fuerza, en símbolo de superación, demostrando que el talento no necesita permiso para brillar. Escuelas de música, academias de canto, universidades y festivales en toda Latinoamérica han comenzado ya a nombrar espacios y premios en su honor. Se habla de incluir su vida y obra en los libros de historia de la música dominicana y de lanzar una fundación que impulse a jóvenes músicos con discapacidades físicas o recursos limitados, algo que él mismo habría soñado. Y mientras tanto, en las plataformas digitales, su voz renace con más fuerza que nunca. Sus temas han duplicado las reproducciones desde su muerte. TikTok, Instagram y YouTube se han llenado de homenajes, versiones acústicas, mashups, videos reaccionando a sus interpretaciones más poderosas. Ravi Pérez no fue solo un cantante. Fue un mensajero de emociones, un arquitecto de melodías inolvidables, un sobreviviente de la vida que decidió convertir su dolor en arte. Su impacto se siente no solo en la música, sino en las fibras más íntimas de quienes lo amaron y lo admiraron, incluso sin haberlo conocido en persona. Y quizás, el mayor testimonio de su legado sea el silencio con el que fue despedido, un silencio respetuoso, pero también cargado de misterio, como si su partida hubiera dejado abierta una conversación que aún no termina. Porque el eco de su voz sigue aquí. Porque sus canciones siguen bailándose en las esquinas, en las bodas, en las despedidas, en la radio de madrugada. Porque su hija rompió el silencio, y con ella, el mundo comenzó a mirar a Ravi con otros ojos. Y porque, en el fondo, todos sabemos algo, Ravi Pérez nunca se fue del todo.